Ya. Buenas tardes, mi nombre es Velázquez y estoy con mi equipo presente. Buenas tardes, mi nombre es Karen Samantha Morales Vázquez. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela López. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Palacios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la genética y la bioética. Concepto sobre genética. ¿Qué es? La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir su carácter a las descendencias. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo o el fenotipo. Cada individuo tiene para cada carácter dos genes, uno que ha heredado de su padre y otro de su madre. Hay genes que son dominantes e imponen siempre la información que contienen. Otros, en cambio, son recesivos y en este caso solo se expresan en ausencia de los genes dominantes. En otras ocasiones, la expresión no depende del sexo del individuo. En este caso, se habla de genes ligados al sexo. ¿En qué consiste? Los genes son en realidad fragmentos de ADN, ácido desoxirribonucleico, una molécula que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células y constituye una parte esencial de los cromosomas. El ADN es en definitiva la molécula en la que se almacenan las instrucciones que permiten el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos. En las leyes de Mendel, ay, se me perdió. Las leyes de Mendel dicen que la primera ley es de la uniformidad de los híbridos. Establece que si se cruzan razas puras, un homocigoto dominante con uno recesivo para un determinado carácter, los descendientes a la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores de genotipo dominante. En la segunda ley de segregación establece que dos genes que controlan una característica se separan al formarse los gametos, por lo que lleva solo un gen o factor hereditario de cada par. La tercera es la ley de herencia independiente de caracteres. Postula que cuando se consideran dos características en una cruza, los genes que controlan uno de los caracteres se separan y se distribuyen en los gametos, de manera independiente de los genes que controlan la otra característica. Bueno, ¿qué es la bioética y por qué es tan relevante? La relevancia de la bioética. La bioética es una disciplina que estudia los aspectos éticos relacionados con la vida, la salud, la biotecnología y las ciencias médicas. Analiza los dilemas morales que surgen en la investigación científica, la práctica médica y las decisiones sobre la vida y la muerte. Protección de la dignidad humana. Garantiza que las investigaciones y prácticas médicas respeten los derechos de las personas. Regulación de la ciencia y la tecnología. Establece límites éticos al avance científico para evitar abusos, por ejemplo, experimentos sin consentimiento. Orientación en dilemas médicos. Ayuda a tomar decisiones sobre temas complejos como la eutanasia, el aborto, los trasplantes o reproducción asistida. Fomento del respeto por la vida y el medio ambiente. Promueve prácticas responsables hacia otros seres vivos y la naturaleza. En resumen, la bioética busca equilibrar el progreso científico con el respeto por los valores humanos y la justicia social.
Bueno, el descubrimiento de la herencia genética. El descubrimiento de la herencia genética se le atribuye a Johann Gregor Mendel. Él nace el 20 de julio del 1822 en lo que actualmente es la República Checa. Muere el 6 de enero de 1884 en el Imperio Austrohúngaro. Él lo descubre pues porque él se va de viaje prácticamente hacia Viena, buscando pues estudiar física, química, zoología, botánica, entre otros, y en 1853 él se ordena y entra a un monasterio agustiniano en Brno, donde comienza pues sus experimentos con las plantas, que de ahí surge pues el descubrimiento de la herencia genética. Él se basa en experimentos con plantas prácticamente y él coge prácticamente, pues él coge los experimentos con los guisantes, donde él pues encuentra unos postulados teóricos que luego, o bueno, posteriormente se presentan a la Sociedad de Historia Natural de Brno y pues ya se dan a conocer. Él lo que hizo es que quería saber cómo se heredaban los rasgos de generación entre generación, prácticamente entre padres a hijos, así sucesivamente. Y para esto, pues se da cuenta que los guisantes es digamos que una planta fácil para descubrir esto, pues porque se reproducen rápido, tienen rasgos fáciles, como color, forma, textura y demás, y pues se puede controlar su reproducción, entonces pues digamos que es más fácil de evidenciar los cambios. De aquí pues salen los principales descubrimientos de sus postulados, que son la ley de la segregación, que mi compañera ya la explicó, la ley de distribución independiente, que es que los rasgos serían de forma independiente unos a otros, y la dominancia y la recesividad, que es pues por medio de sus 4 generaciones, que él demuestra que pues digamos un aspecto puede dominar más, como el color de una flor, como la textura, dependiendo pues las mezclas que se hagan. Compañerita. Bueno, en avances científicos de la genética tenemos varios, yo puse algunos. Digamos que se encuentra el descubrimiento del ADN en 1953. Esto se le atribuye a James Watson y Francis Crick, con ayuda de Rosalind Franklin, donde descubrieron pues, que la estructura del ADN se genera por doble hélice, donde también se permite pues, almacenar y transitar la información genética. También se descubre que son 2 cadenas enrolladas entre sí, estas hélices, como en forma de espiral, que actualmente pues conocemos la representación mucho, y que cada escalón pues genera como, o está formado por pares de las bases nitrogenadas que hemos conocido todos, que es la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Luego tenemos el código genético en 1960, donde se descifra cómo el ADN codifica pues, las proteínas mediante tripletes de bases que se llaman codones. Y fue clave también para comprender cómo se expresan los genes. Esto pues eh, lo que demuestra es que el ADN está conformado pues, por las bases nitrogenadas, que ya lo expliqué, y también que la célula necesita fabricar pues, proteínas. El ADN se transcribe en ARN mensajero y la timina se cambia por uracilo. También pues el ARN se traduce en proteínas que se llaman ribosomas y el ARN se lee en tripletes de bases llamados codones, y estos codones también codifican un aminoácido que hace que se cambie o bueno, que se modifique una pieza de la proteína. Luego tenemos el proyecto de genoma humano. Este es de 1990 al 2003, ya es más actualizado, donde se logra secuenciar pues todo el genoma humano. Digamos que se identifican todos los genes que tenemos nosotros y se abre pues la puerta a una medicina más personalizada. Luego tenemos pues la tecnología CRISPR-Cas9, que la va a explicar una compañera más adelante. Luego tenemos la terapia génica. Esta consiste pues en introducir genes funcionales en células para corregir enfermedades, y ya en la actualidad se usa pues para tratamientos de tipos de cáncer, enfermedades pues de pronto más desconocidas o más raras. Y por último tenemos la epigenética, donde se estudia pues factores externos como el ambiente o la alimentación, se modifican digamos que expresiones genéticas sin cambiar el ADN, y pues también explica digamos cuestionamientos que nos hemos hecho los seres humanos de cómo funcionan los gemelos idénticos, cómo se desarrollan diferentes enfermedades, diferentes gustos, etc.
compañerita. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, el origen pues de el término de la bioética eh, se le dio al oncólogo estadounidense Van Rensselaer Potter en 1971 en su libro publicado llamado Bioethics, Bridge to the Future. Potter pues propone el neologicismo para unir dos campos, que es la biología y la ética, con el objetivo pues de crear como una disciplina que ayudara a tomar decisiones responsables en los avances científicos, bueno, en todos estos proyectos tecnológicos que afectan como la humanidad y también como el medio ambiente. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Pues se da a conocer obviamente pues los casos de abuso hacia la humanidad, donde pues se ve eh, que está muy inmerso la ciencia, especialmente pues la experimentación en seres humanos, y pues por esto se desarrolla el Código Nuremberg. En 1947 se da la Declaración de los Derechos Humanos, más adelante en el 48 se dan unos avances científicos y dilemas éticos, donde se empieza, pues digamos que a discutir temáticas antes no cuestionadas, como los trasplantes de órganos, como la reproducción asistida, como la manipulación genética, como todos estos dilemas que habían científicos que no se lograban como tratar. Bueno, ya tenemos como la declaración Helsinki y el código Nuremberg. La declaración Helsinki pues es un documento elaborado por la Asociación Médica Mundial en el 64, que pues establece principios éticos para la investigación médica de los seres humanos. Esto se adopta después de la 18ª, creo, Asamblea General, que celebra en Helsinki, en Finlandia. Y bueno, ya pues contexto más histórico es que pues, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, pues se revelan todas las atrocidades que se cometieron en las experimentaciones científicas, y pues por esto se genera la creación del Código Nuremberg en el 47. Digamos que este código se quedó corto, por decirlo así, para todos los contextos clínicos que se estaban empleando en el momento, y por eso pues la AMM, que pues es la Asociación Médica Mundial, desarrolla la Declaración de Helsinki como una guía pues ética más amplia y específica para los profesionales de la salud, donde se genera pues el tan famoso consentimiento informado que en la actualidad lo empleamos en psicología, la protección de los participantes, la evaluación ética previa, la transparencia de los resultados. Ya pues en la actualidad lo único que se ha hecho, pues valga la redundancia, son actualizaciones a este código en el 75, en el 63, en el 89, en el 96, en el 2000, en el 2008, 2013 y así sucesivamente, para pues adaptarse a todos los cambios de la actualidad. Y ya. Seguimiento de los comités bioéticos. Los comités de bioética surgen como respuesta a los desafíos éticos planteados por los avances científicos y tecnológicos en la medicina y la investigación. Especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, estos comités de carácter interdisciplinario tienen como objetivo principal brindar orientación y asesoramiento en la toma de decisiones complejas que involucran aspectos morales y éticos relacionados con la vida humana y la salud. Compañerita, ¿me colaboras? Dilemas éticos, pruebas genéticas, manipulación genética, edición de genes, según CRISP. Las pruebas genéticas plantean dilemas éticos significativos relacionados con la privacidad, la discriminación, la confidencialidad y la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre la salud y la vida. La manipulación genética plantea dilemas éticos complejos que involucran riesgos desconocidos, desigualdades sociales y la posibilidad de alterar la naturaleza humana, entre otros aspectos. La edición genética en la línea germinal, embriones, podría eliminar enfermedades hereditarias, pero también
abrir la puerta a la mejora de rasgos humanos como la inteligencia o el color de ojos, generando debates sobre la justicia y la equidad. Alteración de la identidad humana. La capacidad de modificar genes humanos plantea preguntas sobre lo que significa ser humano y cómo estas modificaciones podrían afectar nuestra autocomprensión. La capacidad de modificar, perdón, en la edición genética, especialmente en embriones, presenta riesgos desconocidos a largo plazo para la salud en los individuos y las generaciones futuras. Compañera. Privacidad genética y consentimiento informado. La privacidad genética y el consentimiento informado son aspectos cruciales en la investigación y pruebas genéticas, garantizando que las personas tengan control sobre su información genética y puedan tomar decisiones sobre su participación en estudios o pruebas. El consentimiento informado es el proceso de explicar los riesgos, beneficios y consecuencias de las pruebas genéticas a una persona, permitiéndole decidir si desea participar o no. La privacidad genética, por otro lado, se refiere al derecho de la persona a controlar el acceso y uso de su información genética. Privacidad y confidencialidad. El ADN contiene información muy personal. Surge la preocupación sobre cómo se almacena y se utiliza esta información, quien tenga acceso a ella y si se protege de su uso no autorizados. La información genética podría utilizarse para discriminar a personas en seguros médicos, empleo o en otros ámbitos. Consentimiento informado. Es crucial que las personas comprendan completamente las implicaciones de las pruebas genéticas antes de aceptarlas, incluyendo los posibles resultados y sus consecuencias. Implicaciones psicológicas de conocer información genética. La genética puede modificar la autopercepción, conocer como datos genéticos. Conocer resultados de pruebas genéticas también puede generar efectos emocionales, impacto en la percepción de la salud, ansiedad, preocupación, entre otros. Es importante tener un asesoramiento genético que se da por parte de las personas capacitadas en este ámbito, como los genetistas, quienes explican cómo los aspectos genéticos de las enfermedades y el riesgo de desarrollarlas o transmitirlas a los hijos. Partiendo de esto, es necesario comunicar que los riesgos genéticos pueden afectar profundamente la vida y los hábitos de las personas. Los estudios sobre los impactos psicológicos de las pruebas genéticas se centraban principalmente en las acciones dañinas, como la ansiedad, la angustia, la depresión, al recibir toda esta información sobre el riesgo genético. Y bueno, así obteniendo resultados disconformes y sin ninguna explicación. El impacto también depende de cómo las personas perciben el riesgo y la gravedad y cómo controlan sus emociones en cuanto a estos resultados genéticos de las enfermedades. Siguiente diapositiva. Genética conductual y su rol en el estudio de trastornos mentales. La genética conductual se ha centrado en el estudio de la heredabilidad de distintos rasgos, algunos de ellos son características psicológicas, habilidades cognitivas específicas, etc. La genética conductual trata de averiguar en qué medida las variaciones de la conducta o los rasgos psicológicos de los individuos pueden ser aplicados por sus variaciones genéticas. O por el contrario, si obedecen, digamos, a variaciones ambientales, los factores ambientales, estos interactúan con el genoma alterando los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión genética, contribuyendo así a la patogénesis de los trastornos mentales. Los trastornos más comunes, como la esquizofrenia, perdón, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo mayor, son los más afectados, pues hay pruebas de que estos trastornos son poligénicos, ya que afectan a todos los genes del genoma. Los determinantes sociales de la salud mental también son características que afectan esta área.
Francis Galton fue el primer científico que estudió la influencia de la herencia sobre las características psicológicas y comportamentales del ser humano. Su obra más conocida, llamada El genio hereditario, y tradicionalmente ha sido la genética de la conducta de la ciencia, que se ha ocupado del estudio de influencias genéticas sobre las características psicológicas y conductuales. Esta siguiente diapositiva, compañerita. Evaluación ética en investigaciones psicológicas con datos genéticos. Es importante garantizar que el bienestar de los participantes y respetar sus principios éticos. Al proporcionar información genética, se debe tener en cuenta su uso e implicaciones. Esta información debe ser limitada, no todos pueden conocer pues, todos estos datos genéticos, ya que es información confidencial. En esta investigación psicológica, un ejemplo podría ser un instrumento, este se llama escala de adaptación psicológica de asesoramiento genético. Eso fue el nombre. Para conocer en qué medida, se usa para conocer en qué medida una familia se encuentra, digamos, adaptada de manera psicológica a una enfermedad genética o al riesgo de desarrollarla o transmitirla. Se utiliza más que todo en padres para conocer los riesgos genéticos de sus hijos. Para realizar la investigación se debe completar, como es obligatorio, el consentimiento informado, donde se explica el propósito del estudio. Es importante también tener en cuenta y tener disponibles todos estos instrumentos de investigación, ya que esto ayuda y reduce la brecha existente entre el impacto psicológico del diagnóstico y la derivación de la familia a un tratamiento psicológico oportuno, ya que esto posibilita identificar las necesidades de intervención. Vale, tienes el micrófono. Ya me di cuenta. Importancia de la perspectiva bioética en futuras investigaciones. La importancia de la perspectiva bioética en investigaciones futuras radica en garantizar que el desarrollo científico y tecnológico se lleva a cabo de manera responsable, respetuosa y justa. Protección de la dignidad humana. Asegura que las investigaciones no vulneren los derechos, la integridad ni la libertad de las personas involucradas. El consentimiento informado garantiza que los participantes comprendan los riesgos y los beneficios y objetivos del estudio antes de aceptar y participar. Prevención de abusos científicos. Evita prácticas como la experimentación no autorizada, la manipulación genética irresponsable o la explotación de poblaciones vulnerables. Promoción de la justicia y equidad. Busca que los beneficios de las investigaciones lleguen a toda la sociedad y no solo a ciertos grupos o intereses comerciales. Responsabilidad social y ambiental. Obliga a considerar el impacto de la investigación no solo en las personas, sino también en el medio ambiente y en las futuras generaciones. Fortalecimiento de la confianza pública. Una práctica investigativa ética fomenta la confianza de la sociedad en las ciencias y en las instituciones. Invitación a pensar cómo la genética puede transformar a la práctica psicológica con responsabilidad. La reflexión sobre cómo el avance de la genética puede transformar la práctica psicológica y al mismo tiempo plantearnos grandes desafíos éticos. Los descubrimientos en genética permiten identificar predisposiciones hereditarias a ciertos trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia o los trastornos del espectro autista. Esto ofrece la posibilidad de personalizar tratamientos psicológicos, realizar intervenciones más tempranas y desarrollar programas de prevención más eficaces. Sin embargo, esta poderosa herramienta también implica grandes responsabilidades. Es fundamental que los profesionales de la salud mental utilicen la información genética con total respeto por la privacidad del paciente, evitando cualquier forma de discriminación o estigmatización. Además, no podemos olvidar que la conducta humana no depende exclusivamente de la genética, sino también de factores sociales y emocionales.
La integración de la genética en la psicología debe darse de manera equilibrada, ética y con el compromiso de proteger la dignidad humana. No se trata de reducir al ser humano a un código genético, sino también de comprender mejor su complejidad para promover su bienestar de forma más integral y responsable. Bueno, ya por último, pues están todas nuestras bibliografías de nuestra investigación. Pues muchas gracias por escucharnos.